forman parte de la mezcla. Y la forma de ponderar la viscosidad es a nivel de esta sumatoria. La viscosidad de la mezcla sumatoria en el numerador se mantiene un poco el enfoque inicial, ¿no es cierto? Fracción molar por viscosidad del componente puro, pero en el denominador incorporamos este aspecto inherente a la posible interacción que tiene los componentes que forman parte de la mezcla. Entonces, en el denominador tengo otra sumatoria, en donde tome en cuenta nuevamente la composición, pero multiplicado por estos parámetros de interacción. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula: viscosidad de componente puro, composición de ese componente. En el denominador otra sumatoria, donde nuevamente aparece la composición, pero parámetro de interacción binaria. Y aquí está cómo podemos nosotros evaluar esos parámetros de interacción entre los componentes. Aquí, chicos, hay que tener presente algo, ¿sí? Yo puedo tener este parámetro de interacción IJ, pero ustedes se dan cuenta que el parámetro de interacción JI no es lo mismo. ¿Sí? Parámetro de interacción IJ, y aquí me está diciendo cómo calcular el parámetro de interacción JI. No es lo mismo la interacción del componente 1 con el 2 que el 2 con el 1. Y estas ecuaciones me permiten a mí evaluar esos parámetros. Lo que yo sí puedo decir es que este parámetro de interacción del componente de la misma molécula es lo mismo. Es decir, el parámetro de interacción 1, 1, 2, 2 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, mediante el desarrollo de esta ecuación, yo puedo estimar de mejor forma la viscosidad de la mezcla, repito, teniendo presente ya estas posibles interacciones de los átomos, ¿no es cierto?, que forman parte de la molécula. Lo que tengo que hacer es que desarrollar esa sumatoria. Entiendo que a nivel de cálculo diferencial, análisis numérico, matemática, lo que fuese, sabemos cómo desarrollar esta serie. ¿Sí? Si tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 n componentes, tengo que desarrollar esa serie. Tal vez un poco lo complejo aquí, esta otra sumatoria que tengo en el denominador. ¿Sí? Esta forma de ponderar y tomar en cuenta la interacción de los componentes hace que mejore la estimación y la viscosidad de la mezcla. Y aquí ustedes se dan cuenta que la desviación, el error que estoy cometiendo aquí, es del orden del 2%. Mejora sustancialmente la estimación de esa viscosidad. ¿Sí? Sin embargo, nuevamente, caemos en esto. Condiciones un poco ideales, pero mejora la estimación respecto del planteamiento, lo más genérico que está planteado en la parte. ¿Sí? Para que veamos un poco cómo aplicar esa fórmula, vamos a trabajar, ¿sí?, con este pequeño problema en donde tenemos una mezcla de apenas 3 componentes: dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno. Ahí tenemos las fracciones molares, tenemos el peso molecular y tendríamos también la viscosidad, ¿no es cierto?, de los componentes de la mezcla a una atmósfera y 293. Para que sea más completo este ejercicio, vamos a suponer que no tenemos esta información y únicamente conocemos la composición de la mezcla, y nos pide que evaluemos la viscosidad de esa mezcla a una atmósfera y 293 Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el modelo de Chapman para poder estimar la viscosidad del componente puro y luego hacemos la comparación. Aquí vamos a hacer una tablita: CO2, O2, N2. Aquí necesitaríamos que, obviamente, que el peso molecular ya tenemos 44, 22, 28.
necesitaríamos que el diámetro de colisión en angstroms, necesitaríamos también el epsilon sobre el K. Vamos a encontrar esa información. Veamos si tenemos monóxido o dióxido de carbono acá. El E sobre el K es 190 y el diámetro 3,996. 3,9. El oxígeno, nuestra tabla. Debemos copiar este ejercicio que hicimos anteriormente. El oxígeno nos dice que tiene 3,433, 113. Nos faltaría el nitrógeno. Vamos a ver si encontramos por ahí el nitrógeno. Buscando por favor los parámetros de Lennard-Jones para el nitrógeno. ¿Cuánto? Sigma 3.7998. Acá. Epsilon 71.4. Entonces, ¿no es cierto? Les decía, vamos a hacer el ejercicio completo. Solo conocemos la composición y la condición, una muestra y 293 K. Primero necesitamos la viscosidad de los componentes puros. Utilizamos la ecuación de Chapman, parámetros de Lennard-Jones. Luego calculamos la temperatura termodinámica dimensional, que es KT sobre epsilon, por cierto, dimensional, que es esencialmente dividir 293 la temperatura sobre esta temperatura referencial para generar un grupo dimensional. Entonces, 293 para 190, para 113 y para 71,4. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 293 para 190? 1,54. 293 para 113. 2,59. 2,59 y 71,4 para, perdón, 293 para 71,4. 4,10. 4,10. Luego tenemos que encontrar esta integral de colisión. Veamos si lo que tengo, la tabla que tengo, tiene estos rangos. Tenemos 1,54. No tenemos esa información, chicos. Veamos por favor igual esas tablas. Veamos por favor el que tenga estas tablas para evaluar la integral de colisión a nivel o empleando esta temperatura termodinámica adimensional.
información, por ejemplo, la pueden encontrar tabulada en el libro de Welty. Bueno, no recuerdo, fundamentos de transferencia de momentos, calor y masa de Welty. Ahí está. En los 10 anexos, ahí tienen toda esa información. ¿Alguien que ya tenga este dato, por favor, Miguel? Ya. Uno coma 301. No te cuento. Me falta hablar con la Yoshi más. Ya está. Quiero tener problemas con esos cabrones. No quiero tener problemas con esos cabrones. ¿Precios? Son tranquis. Son tranquis. Prácticas están dando vergas de mi hija. Está 1.55, 1.29, 59. No, perdón, el primerito es 1.29, 59. 1.08. Sí. 08. 1.08. 1.082. 0.96. Seguro está bien. Listo, ya tenemos la integral de colisión evaluada con la temperatura termodinámica dimensional. Lo siguiente ahora es aplicar esta ecuación. 2,6693 por 10 a la menos 6 raíz del peso molecular, la temperatura, que sería 293 Kelvin, que habíamos pedido. El diámetro de colisión al cuadrado, esto de acá. Y por la integral de colisión, esto que acabamos de ver. Entonces, así tendríamos la viscosidad, ¿no es cierto?, en pascales segundo. Lo repito. Bueno, la fórmula de cómo. A la condición a la cual queremos estimar la viscosidad, ¿no es cierto?, con la información complementaria, diámetro de colisión y esta temperatura termodinámica para cada sustancia, calculamos la temperatura termodinámica dimensional, temperatura de trabajo dividido para este valor. Sacamos esta temperatura termodinámica dimensional y con eso volamos la integral de colisión. Con esa información ya podemos utilizar la ecuación para estimar la viscosidad. Para cada molécula, 2,6693 por 10 a la menos 6 raíz dióxido 44 por la temperatura 293 dividido para 3,996 al cuadrado y por este valor de acá 1,2953. Como las unidades están en, ¿no es cierto?, temperatura está en Kelvin, no hay problema. Diámetro de la colisión ya lo tenemos en Armstrong. Y la integral de colisión es de una forma adimensional. Tenemos las unidades correctas. Lo único que hacemos es utilizar la fórmula y estimamos la viscosidad. ¿Cuánto nos da, chicos? No, 46 por 10 a la... Oye, esa temperatura de aquí es la de 293, ¿verdad? ¿Cuánto nos da la viscosidad? 1.46 por 10 a la menos 5. 1,46 por 10 a la Menos 5.
acá. 2,03. 0,13. 3. Gracias. Acá. Gracias. 1,73. 1,73 ¿cómo? Confirmar, pues ya. ¿Cuánto? Sí. Entonces fíjense, el dato que teníamos reportado 1,462, 1,46, muy similar. 203, 203 también muy similar, ¿no es cierto? Y en el otro caso teníamos 1,74, 1,754, que es también un poco semejante. Tal vez si trabajamos con más decimales, una mejor interpolación tal vez, podríamos un poco llegar a valores muy cercanos a los que tenemos aquí, ya tabulados para estos meses, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que ahora ya tenemos información de que lo importante es que ya tenemos la viscosidad del componente puro y conocemos también su composición. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es visualizar y desarrollar esta ecuación para tres componentes. Si quieren, le vamos a llamar al dióxido de carbono, Eso sí, creo que es medio largo. componente 1, al oxígeno, componente 2, y al nitrógeno, componente 3. ¿Sí? La idea es desarrollar esta sumatoria. ¿Sí? Primero, la sumatoria grande hace referencia a los componentes que tenemos en la mezcla. Si tenemos tres componentes, vamos a tener tres sumandos. ¿Sí? Porque aquí me dice, desde i igual a 1 hasta componente n. Tenemos tres componentes. Tres sumatorias. ¿Sí? Entonces, en el numerador que voy a tener aquí, de 1, de 2, viscosidad 2, y de 3, viscosidad. Entonces, el numerador no es del otro mundo porque simplemente es sumatoria de x sub i o y sub i por la viscosidad sub i. Tres sumandos. Pero en el denominador tengo otra sumatoria que me dice en cambio ya desde j igual a 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Aquí nuevamente tengo que establecer, ¿cierto? Tomar en cuenta que tengo tres componentes, por lo tanto tengo que poner aquí tres sumandos. Desde j igual a 1, ¿qué nos quedaría? Y sub 1. Si aquí yo le pongo j sub 1, aquí ¿qué me está diciendo? Que el 1 es fijo, ¿no es cierto? ¿Y qué más tengo que hacer aquí? Parámetro 1, 1, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más tengo que hacer? Desarrollar, ¿no es cierto?, los siguientes sumandos, porque aquí repito, tengo tres. Lo mismo para el otro y lo mismo para el otro. ¿Sí? Entonces, desarrollen esa sumatoria.
Repito, en el denominador, realmente tengo una sumatoria desde J hasta N. Realmente, J que va a ser igual, componente 1, componente 2, componente 3. Si pongo o hago o desarrollo el primer componente, J es igual a 1. Entonces es 10 segundos. Y aquí me quedaría este parámetro, ¿no es cierto? En donde estamos variando este 1. Y aquí que me va a quedar, ¿cuál sería acá? 1, 2, 3. Yo les decía, el parámetro de interacción II o JJ 1, 1, 2, 2 es la unidad, por lo tanto aquí nos quedaría solo. Ven. Segundo término, ¿no es cierto? Para que les quede más claro, estoy sumando desde I igual a 1 hasta M, ¿no es cierto? Entonces, el primer término es cuando I es igual a 1, el segundo término cuando I es igual a 2, tercer término cuando I es igual a 3. Pero abajo tengo otra sumatoria desde J, en cambio ahora. Nuevamente J es el número de componentes. Pero recuerden, este I es 1, este I es 2, este I es 3. Por lo tanto, sumatoria, repito, tres sumatorias, pero en el primer término el I es igual a la unidad. Por lo tanto, por eso no lo cambio aquí el 1. Y voy cambiando el J desde 1, 2, 3. Entonces tenemos aquí Y1, parámetro de interacción binaria 1, 1, Y2, se mantiene el 1 y cambia el J, 1, 2, 1, 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? Y1 por Hacer Y2, Y2 por hacer Y2, Y3. el modelo cinético, pero sin la lenta. Entonces veré que se va, veré 2 aquí, 1 es 2, veré 2. Porque en este caso el I es igual a 2. Pero sin la lenta. Nuevamente acá para todo. este es 1, ¿no es cierto? Nos quedamos desde aquí. Luego nos vamos al tercer término. Y el 3, el sub 3 para cuando I es igual a 3. Aquí nuevamente 1. Sería 3, 1, ¿no es cierto? 3, 2. 2 y aquí nuevamente 3. sería 3, 3, que es la unidad y le quedó un efecto de 3. Ya tenemos desarrollada la fórmula para calcular la viscosidad de la mezcla y ahora tenemos que evaluar parámetros de interacción binaria para que yo pueda desarrollarla.
cosa ha quedado en biotecnología. La blanquita esa. Ah, La blanquita esa. Simón, la que se parecía a la Carla. Sí, sí. Simón, se queda en bio, loco. Y este dije que la niña está en bioquímica. Uno, dos, no, es uno, dos. Ah, para sacar la bola. Sí, sí. Ahí está. No, es que está ahí como... Sí, hay que hacer una tabla para todo. Qué basura. Qué basura hacer esta. Esto capaz también en la prueba. ¿Y de dónde sacó la otra bola? Otra bola. ¿Cuál quieres sacar? O sea, la bola esta. Uno. De 1, 2. Entonces aquí es 1 y aquí es 2. Entonces aquí es la masa del 1, la masa del 2, la masa del 1, la masa del 2, la masa del 1 y la masa del 2. La masa del 1 es aquí. O sea, la masa molar que es 44 y así con toditos. Vamos cerrando el hortito. ¿Qué estás usando? ¿Qué es eso más, hijo? No tienes pieza ahí. Gusano, ah no. Gusano, dame tu gusano. Gusano. Pameluki. Estás enojaduki. Venga apagándole un poco. Entonces, con esta ecuación vamos a evaluar los parámetros de interacción IJ. Si yo conozco IJ, podría estimar el JI. Pues para eso sigue un poco que le llame 1, 2 y 3, pero vamos 1 con 2, 1 con 3. Y aparte de esa información, si ya conozco el IJ, con esta fórmula puedo conocer el JI. Gusano, ano. Gusano, dame tu ano. Gusano. Gusano, dame tu ano.
Kusanuki. Oye, déjame cosas así. Sí, por no confundirme. Porque tomas J como 28. J. Se me aquí ya tomas, perdón, como 28. Aquí tenemos 44, la de CO2 y acá la de nitro. ¿Por qué? Puede ser cualquiera. Eso verás. Es que te pide el I y el J, entonces el I es que es por combinación. Entonces tú le pones este aquí que es el 1 y el J es el 3. En cambio aquí cambia porque aquí es 3 y aquí es 1. Aquí es 2 y aquí es 1. ¿Escuchas? Sí. Entonces lo vas como que entonces el 1 es de este que es 44 y el 3 es este que es 28. Y eso. En Anuki. Kusanuki. En Anuki. Le dicen mandingo. El Saúl ayer me contó que unas maneras de relación entre la clase del Gmail y que me estaban notando así que se han salido a la hora porque vieron que no era mi relación, pues. El Saúl se quedaba risa porque no se estaba con la calculadora así sacando las cosas y estaba en distribuciones continuas. ¿Cachas? Sí, lo que estoy diciendo. Si quieren hacer más sistemáticamente, se pueden hacer una tablita donde yo vaya poniendo el componente I. 1, dióxido de carbono, 2, oxígeno, 3, hidrógeno. El J son los dos componentes, pero para reproducir la combinación, Sí, J es igual 1, 2, 3. Y ahí podríamos ir generando información para que yo pueda calcular estos parámetros, ¿cierto? Ustedes pueden generar M sub I sobre y también lo mismo a nivel de viscosidad. Kusanuki. Anuki.
Esto creo que dice mal de count. Por No puede que sí esté bien. Deja ver. Usarlo. Ah, no. Usando. pues el queso dijeron comer. Ah, el 39. Ah, no, sí estoy viendo. Estaba bien, ya. Count. Ayer le voy a Sus donar. casas pueden verificar estos valores. La partida. Pero los parámetros para el 1,1 obviamente es 1, el 1,2 0,7297, el 1,3 0,7267, el 2,1 1,3939, el 2,2 obviamente 1 y el 2,3 1,006. 3 unos 1,3699, el 3,2 0,9928 y el 3,3. Una vez que ya tenemos estos parámetros de interacción binaria, lo que podemos hacer es evaluar el sumando 1, ¿no es cierto? El sumando subir. Entonces vamos a multiplicar la composición del componente 1 por su viscosidad en estado puro, que ya lo tenemos, y vamos a dividir para esta sumatoria. Y tendríamos sumando 1, luego sumando 2, luego sumando 3, y finalmente sumaríamos para obtener la viscosidad. Se enseña. Estamos desarrollando los sumandos. Esto va a sacar chatica. Eso es que fenómeno.
3. Entonces, no, así está bien. No, Pues ya se acabó la 1 hora. sí hablaron de mí, de que se dijeron. Creo que, no sé. Chichi, pero queda en su. Necesariamente. Bueno, ahorita ya se me está llegando. Voy a ver qué me dice. ¿Quién? Pero sí. Vamos a preguntar. Es decir, a ver qué chuches aquí está. O sea, me cabra que hayan dicho que yo pongo chamba. O sea, en América. ¿Cuánto nos salen los humanos? ¿Cuánto le salió la semana primero? 0. Bandida, déjame ver otra vez. Bandida. Dile. Chuch. 2.54 por 10 de la menos 6. Primero, Entonces, 3.21 de esa menos 6. Sí, más. Tenemos valores. la real. Alison, ¿cuánto dio el primero? El sumando, ¿tienes? ¿No tienes? El primer sumando. Así estoy bien. Tú. Yo tengo. 2.24 por 10 menos 6. Es que a mí estaban radiando, ¿no? ¿Qué unidad? ¿Qué dijo? Dijo maldito ese. Ah, sí. Sí. Sí, no. Es que le pusiste en notación. Sí, ve, sabes. Usando ano. Usando ano tu ano. Saca mano, papá. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo cualquier cosa? ¿Quién es 10 de 10 para mí? No, en serio. ¿En serio?
está un 9, loco, es un 9. Así como esas cosas. Hijo de puta. ¿Sí viste que la emo ya no entró a la carrera? Creo que ya en la segunda la anterior semestre. ¿Cuál es la emo? ¿Cuál era la emo? ¿Por qué? ¿Quién era la emo? ¿La sentaron? La emo era una chiquita que se criaba como emo. Así. ¿Quién? ¿Qué serie? Chao. Serio. Ya voy a ir a ver. Sí, como esa man de la de investigación que estaba afuera. Sí. Esa man, yo digo que esa man es madre soltera, lo que esa man no. Solo hay que cuidarla, rico ya. Descarta sin piedad. 2.54 por 10 años. ¿Cuánto nos sale el primer sumando? 2.54 por 10. 54 por 10 a la menos 7. El segundo, 58 por 10 a la menos 7. a la menos. 7. Y el último, 1.37 por 10 a la menos 5. ya tenemos sumando 1, sumando 2, sumando 3 y finalmente la viscosidad de la mezcla sería la sumatoria de los tres términos. Yo voy a ir a tasar, loco. Y gana el que le haga caso primero. Bueno. Tengo que ir tasando nomás. Por ahí se va a vender la. ¿Mm? ¿Te acuerdas de ese man que nos habló cuando estábamos aquí en los pasantías? ¿Quién nos habló? Que estábamos arriba en el cuarto piso. ¿Te acuerdas de ese man? Que te acompañó a comprar la llave. La blanquita. Sí, ¿no? Sí. Por ahí lo he visto. ¿No le has visto? Por ahí lo he visto. Ah, sí, yo también ya lo he visto. Sí me saludaba. Le dije, hola, estoy ocupado. Estamos hablando de bandidas. Justo saliste en la conversación tú. Claro. $2.37 por 10 a la menos ¿Cuánto nos sale la sumatoria? 1.71 por 10 a la menos 1,71 por 10 a la menos. Seguro. Entonces, la viscosidad de la 1,70. mezcla sería aproximadamente 1,70. Sí, sí. 1 por 10 a la menos 5. Sí. Ahora vamos a ver la diferencia respecto de la idealidad. Simplemente vamos a multiplicar este por el valor de acá y luego hacemos la sumatoria. No salió bien. Son los 70. ¿Sí? Vamos a comparar fracción molar por viscosidad y luego sumamos y comparamos con el valor que acabamos de ver. Solo multiplica la viscosidad y la fracción. O sea, dices que hay más mapas que la S, loco. Sí está duro. Es la única 10 de 10 que he visto en la facultad con la S. 10 puntos, loco.
Y sí está grave, loco. Tendría que ir a asuntar en relación, loco, ¿sabes? Multiplica esta verga con la función 9 y poner ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1,71 por 10 a la menos 5. Mi sugerencia, chicos, en sus casas trabajan con más decimales, más exactos sus cálculos, porque debería de darnos una diferencia. Y para que sean iguales este desarrollo con el de acá, ¿qué tiene que pasar, chicos? Repito, para que esta ecuación sea matemáticamente igual a esta condición que es netamente ideal, ¿qué tiene que pasar? Está en nivel. Los parámetros de interacción binaria tienen que ser igual a 1. Si esto fuese 1, 1, y1 más y2 más y3 es la unidad. Y eso hace que ya únicamente queden los numeradores. Pero, de acuerdo a lo que nosotros hicimos los cálculos, los parámetros de interacción binaria son distintos de la unidad. Son mayores o son menores. Entonces debe de existir alguna diferencia. Por eso mi sugerencia es que hagan en sus casas con más detenimiento. Si quieren se arman una hoja en Excel, es más fácil de ligar las celdas. Hacerlo bajo esta lógica. Y con seguridad van a obtener valores un poco diferentes. Y como les decía, ¿sí?, van a ser muy próximos los valores, pero claro, esta forma de estimar es mucho más exacta, mucho más... ¿sí? Cuando estemos trabajando con gases y queremos hacer una mejor estimación, ¿perdón? La fracción molar del nitrógeno es mayor y mis parámetros del nitrógeno son cercanos a 1. Puede ser que por eso se acerque más la respuesta. Lo que pasa es que, a ver, si es que yo tengo una mezcla, ¿no es cierto? Aquí el componente que se encuentre en mayor composición, en este caso el nitrógeno, hará que de alguna forma su viscosidad, ¿no es cierto?, se aproxime y se acerque a este valor. Estamos ponderando la viscosidad igual, tendrá que estar entre la viscosidad de los componentes con los cuales estamos trabajando. Indistintamente de la fórmula estamos ponderando, estamos evaluando la viscosidad de una mezcla, y la mezcla presentará una viscosidad entre la más baja y la más alta de los componentes que forman parte de la mezcla. No me puede salir de ese rango. Es decir, no puede ser mayor a, en este caso, 2,03 y no puede ser inferior a 1,46. Pero, por la composición, fíjense, aquí tengo 82,8% únicamente de que de nitrógeno. Tengo apenas 1,33 de dióxido y tengo, ¿cuánto? 0,39, o perdón, 13 tengo de acá y 3,9. Pero mayoritariamente mi mezcla tiene nitrógeno, 82%. Entonces es más que lógico que la viscosidad final, ¿no es cierto?, tiende a este valor. Como les decía, chicos, recomendación en sus casos lo rehacen más detalladamente. Desde el inicio comparamos los resultados y comparamos también la forma en la cual estamos prediciendo la viscosidad de la mezcla final.
Sí, estoy bien sordo. Me entretiene el focus. Ya está instalado. Y finalmente, ¿cómo podemos estimar la viscosidad de una mezcla líquida? Hay muchas formas, muchos procedimientos, pero lo más generalizado es esto de acá. Mantiene un poco la forma clásica, ¿no es cierto? La viscosidad es una ponderación entre la viscosidad del componente puro por su fracción molar. Pero, ¿sí? Es la fracción. Aquí se ha visto que si yo ejecuto la sumatoria desde esta lógica elevado a la 1/3, ¿sí? Estimo y pondero de forma más exacta la viscosidad de la mezcla final. Viscosidad de la mezcla elevado a la 1/3 me dice que es igual a la sumatoria de la fracción molar por la viscosidad del componente puro elevado a la 1/3. Hago sumatoria con esta fórmula y mi viscosidad de la mezcla está elevada a la 1/3, y para sacar la viscosidad de la mezcla tendré que elevar esta sumatoria a la potencia 3 y con eso tendré la viscosidad de la mezcla líquida. ¿Sí? Existen otras formas, pero esta es un poco la más generalizada para estimar viscosidades. Hasta este punto, chicos, hemos hecho una revisión un poco exhaustiva a nivel de lo que es viscosidad. ¿Sí? Espero que quede claro el concepto de viscosidad, unidades, conversión de unidades, cómo podemos medir la viscosidad, equipos, escalas de viscosidad. Y también en ciertos casos, cuando yo ejecuto un cálculo, me veré la obligación de hacer una estimación a nivel de ecuaciones, porque en ocasiones va a resultar que la viscosidad tal vez no esté en un libro en la bibliografía y tenga que utilizar modelos, ecuaciones y hacer estos cálculos para estimar la viscosidad. Una vez que tengamos claro el concepto de viscosidad, ahora sí entramos de lleno en lo que es el estudio de la transferencia de cantidad en movimiento. Ahora sí vamos a estudiar el movimiento de los fluidos sobre una superficie. Vamos a tratar de entender ese fenómeno. Vamos a tener claro que yo voy a tener una superficie sobre la cual un fluido se va a mover. Y un poco tener presente la naturaleza de la interacción de ese fluido con la superficie. ¿Sí? Chicos, por favor, para que yo entienda esta parte, siempre deberé de tener presente que el fluido se mueve sobre una superficie. ¿Sí? Y la naturaleza de esa superficie hará que yo pueda entender si estoy hablando de qué, de un flujo interno o de un flujo externo. Flujo interno, la característica era que la superficie sobre la cual se mueve el fluido contiene completamente el flujo. Un ducto, una tubería, ¿no es cierto? Pero si la superficie no contiene completamente a ese flujo, estamos hablando del flujo externo. Hay que hacer esa diferenciación porque esos dos escenarios tienen que analizarse desde perspectivas diferentes. Pero por lo pronto lo importante, lo interesante es que entendamos esta particularidad. Siempre el fluido se mueve sobre una superficie. ¿Sí? Y vamos a tratar de analizar y de entender qué es lo que pasa ahí, pero ya caracterizando ese movimiento desde la perspectiva un poco matemática, porque lo que nos va a interesar es que conocer ese perfil de velocidades. ¿Sí? Vamos a tener una superficie, el fluido se mueve sobre esa superficie y creo que ya entendemos, ¿no es cierto?, que va a existir una distribución de velocidades. Las moléculas que están próximas a esa superficie van a adquirir, se van a adherir a esa superficie. Eso se conoce con el nombre de principio de adherencia o también condición de no deslizamiento. ¿Por qué? Porque generalmente las superficies, ¿sí?,
por donde se mueven los fluidos están estáticas. Una tubería está estática, tiene una posición fija, no se mueve. ¿Quién se mueve del fluido? ¿Sí? Entonces, si yo analizo esas moléculas o esa superficie, las moléculas que están en contacto con esa superficie se adhieren. Si la superficie no se mueve, esas moléculas se detienen. Pero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que yo entiendo que el fluido está constituido ¿por qué? Por capas, por láminas. Si bien es cierto, esa película o esa capa de moléculas que están en contacto con la superficie se detienen, estas interactúan con las que se encuentran a continuación y hacen un efecto de ¿qué? De retardamiento. Y ese es un efecto en cadena. Y eso, por lo pronto, me permite entender por qué yo doy el perfil de velocidades. Mientras más me vaya alejando de la superficie, ese efecto de retardamiento, ¿no es cierto?, va disminuyendo su alcance. Pero lo importante, por lo repito, es que entendamos que existe y se genera una distribución de velocidades. Eso lo tenemos claro, lo entendemos. Ahora necesitamos ir más allá y vamos a tratar de plantear ecuaciones, modelos que finalmente me permitirán a mí caracterizar esa geometría inherente a ese modelo. Y eso no es más que conocer su perfil de velocidades, conocer la distribución de velocidades. Pero claro, nosotros vamos a hacerlo desde el escenario más sencillo. Y eso es cuando tenemos ordenamiento. Cuando tenemos un ordenamiento, cuando yo en una forma puedo un poco visualizar esas líneas de flujo que son paralelas entre sí. Porque si tenemos un régimen turbulento, ya no puedo, ¿no es cierto?, visualizar el movimiento de esas líneas de flujo porque es sumamente caótico. Se generan los remolinos y ahí es complicado que yo pueda establecer y definir ecuaciones que me permitan ver ese perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces, repito, vamos a analizar escenarios que me permitirán conocer el perfil de la distribución de velocidades. Vamos a tener que discriminar entre si es flujo interno o flujo externo y también vamos a tener que discriminar y establecer como condicionante importante la geometría de la superficie sobre la cual se mueve. No es lo mismo que tengamos una superficie plana a que tengamos una superficie curva cilíndrica. ¿Sí? Eso va a incidir y por eso un poco también vamos a ver un poco el tema inherente a la geometría. Aquí va a interesar mucho todo lo que hemos visto, modelos reológicos y también el entendimiento de la viscosidad como propiedad físico-química, que de alguna forma tiene que ver con, con la resistencia que tienen las moléculas a fluir. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque ¿sí?, el transporte, la movilidad de los fluidos, ¿sí?, tiene una aplicación industrial muy generalizada. Yo tengo fluidos, tengo líquidos, tengo gases, vapores que los voy a transportar, que se van a movilizar de un punto inicial a un punto final. Entonces yo necesito ¿sí?, caracterizar ese flujo. Y lo primero es entender que existe una distribución de velocidad. ¿Sí? Y luego veremos cómo esa distribución, ese perfil de velocidades, me permite generar variables que son interesantes e importantes para qué, para cálculos tecnológicos. ¿Sí? Vamos a ver cómo nosotros conocemos el perfil de velocidades, cómo podemos caracterizar, ver esa geometría y el conocimiento de ese perfil de velocidades me permitirá conocer esto. Lo más importante es la velocidad media y a veces también conocer este esfuerzo cortante que está experimentando justamente la superficie. ¿Ok? Cuando yo hago un cálculo tecnológico, yo no hago cálculos con velocidades puntuales. A mí me interesa el comportamiento global del fluido. Por eso
yo necesito ponderar esas distintas velocidades y trabajar con una velocidad media. Y lo otro, a mí me interesa conocer la magnitud del esfuerzo cortante, porque eso es sinónimo de que de la fricción que experimenta el fluido cuando se mueve a través de esas superficies. ¿Sí? Porque es el equivalente, yo tengo fluido en movimiento, pero si yo centro mi atención en la superficie, ¿qué está pasando ahí? Que el fluido se detiene. El equivalente es que ahí se está aplicando un esfuerzo cortante para que el fluido se detenga. ¿Sí? Y la magnitud de ese esfuerzo cortante que se está aplicando justo en esa superficie para que el fluido se detenga tiene que ver mucho con la fricción, que luego me permitirá a mí estimar, ¿sí?, cuánta energía se disipa por efectos irreversibles inherentes a la fricción. Entonces, vamos a empezar este nuevo capítulo, cuyo objetivo será definir, establecer, calcular ese perfil de velocidades. ¿Sí? Como les decía, entendemos que el fluido experimentalmente o realmente tiene que una distribución de velocidades. Ahora necesito yo hacer cálculos para poder, ¿sí?, ver matemáticamente cómo es ese perfil, cómo es esa distribución de velocidades. Recordando algo que ya habíamos visto en la parte de definiciones, cuando yo hablaba de esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante tiene unidades equivalentes a ¿qué? A presión. ¿Sí? Comparten una similitud a nivel de unidades, pero recuerden, ¿sí?, esfuerzo cortante y presión correlacionan ¿qué? Fuerzas sobre áreas, pero la diferencia está en que en la dirección de aplicación de esas fuerzas. Presión perpendicular al área, esfuerzo cortante paralelo. El esfuerzo cortante se relacionaba mucho también con ¿qué? Con la cantidad de movimiento. La ley de Newton de la viscosidad establece, ¿no es cierto?, que la densidad de flujo de cantidad de movimiento es directamente proporcional al negativo de ¿qué? Del gradiente de velocidad. Pero ese tau también significa densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, la cantidad de movimiento que se transporta por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia. Pero también se relaciona con el esfuerzo cortante, porque yo necesito aplicar un esfuerzo cortante para inducir deformación, para inducir movilidad. ¿Sí? Cuando yo aplico un esfuerzo cortante, recuerden, ley de Newton de la viscosidad, dos placas paralelas entre sí. A una le aplicaba una fuerza paralela a esa superficie, y eso significaba que la aplicación de un esfuerzo cortante, y ese esfuerzo cortante inducía la deformación. Y generaba, o podían ver, que era el inicio de que exista la fuerza impulsora, que es la diferencia de velocidades, para que exista transferencia de cantidad. Entonces, vamos nosotros a darnos cuenta que aquí voy a trabajar mucho con ¿qué? Con presión, esfuerzo cortante y cantidad de movimiento. Vamos nosotros a ver que para caracterizar, ese movimiento vamos a aplicar balances, pero en este caso balances de cantidad. Y el enfoque y la lógica de ese balance guarda la relación con la primera ley de la termodinámica. De forma general, nosotros vamos a aplicar un procedimiento, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero el punto de inicio, el punto de partida será que yo no voy a analizar completamente ese fluido que se mueve. ¿Sí? Voy a ir desde lo pequeño a lo grande, desde lo micro hasta lo macro. ¿Sí? Voy a tener un fenómeno en el cual el fluido se mueve sobre una superficie y voy a tratar de caracterizar ese fenómeno. Pero voy a partir desde un envolvente, un segmento, un volumen de control muy pequeño de todo ese fluido. Entonces voy a aislar un volumen de control, un envolvente de fluido,
Y en torno a ese volumen de control, a ese envolvente, voy a aplicar balances de cantidad de movimiento. Vamos a aplicar estos balances de cantidad de movimiento al escenario más sencillo. Y ese escenario más sencillo siempre será sistemas isotérmicos. ¿Por qué decimos sistemas isotérmicos? Porque yo quiero anular cualquier posible injerencia de la temperatura a nivel de modificación o cambio de la viscosidad de la sustancia. ¿Sí? Necesito que la viscosidad tenga un valor que no cambie por lo pronto por efectos de la temperatura. Por lo tanto, vamos a trabajar con sistemas isotérmicos. Lo segundo, vamos a considerar estado estacionario. ¿Con qué finalidad? De que las variables que caracterizan ese flujo no cambien con el tiempo. ¿Qué más? Algo sencillo también, flujo unidireccional. ¿Sí? Voy a considerar que el movimiento, y más específicamente, que la componente de velocidad en una división será la más importante, la más representativa, la más importante, y voy a despreciar la posible participación de otras componentes de velocidad, y eso asegurará que flujo unidireccional. Y luego, lo más importante, régimen laminar. Siempre nuestros análisis a nivel de obtener una ecuación que define el perfil de velocidades siempre tendrá estos condicionantes: sistemas isotérmicos o condiciones isotérmicas, condiciones estacionarias, flujo unidireccional, sobre todo régimen laminar. ¿Sí? La naturaleza del balance, lo que ustedes tienen ahí. Como les decía, la naturaleza del balance, las mismas consideraciones termodinámicas: entradas, menos salidas, más generación, menos consumo, es igual a la acumulación. Como tenemos condiciones estacionarias, la acumulación no existe, porque no hay variación de propiedades con respecto al tiempo, por lo tanto eso es cero. Lo que vamos a analizar o estudiar es un fenómeno netamente físico, no hay reacción química. Consecuentemente no existe ni generación ni consumo. Por lo tanto, lo que entra tendrá que ser igual a lo que sale. Desde la lógica de cantidad de movimiento. Pero, por la naturaleza del fenómeno, que también un poco puede ligarse también a las unidades, yo estoy planteando un balance, ¿cierto? Eso implícitamente significa que deberé tomar en cuenta que todas las entradas y salidas de cantidad de movimiento. Pero recuerden, cuando nosotros veíamos un poco la parte de definiciones, les decía que a nivel de transporte de cantidad de movimiento, a nivel de la parte de mecánica de fluidos, ¿qué hacíamos nosotros? Veíamos la parte dinámica y la parte cinemática. Pero la parte dinámica, ¿qué estudiamos a nivel de la dinámica? Vemos la geometría del movimiento. Y desde la parte cinemática, ¿qué hacemos? Estudiamos, caracterizamos todas las fuerzas que inducen o ingieren o modifican ese movimiento. De aquí vamos a tener presencia y participación en el proceso. Por lo tanto, hay que tener presente que, claro, la cantidad de movimiento está presente, pero hay algo que lo desencadena. Por eso aquí tengo que tomar en cuenta que también todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, nuestro balance se va a completar si lo que entra será igual a lo que sale a nivel de cantidad de movimiento, pero tengo que también tomar en cuenta que todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Aquí de alguna forma juntamos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con mecánica de fluidos, transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Habrá fuerzas que inducen ese movimiento y que desencadenan la transferencia de cantidad de movimiento. Por lo tanto,
deberé tomar en cuenta en mi balance también las fuerzas. Y claro, eso hará que si aquí estoy tomando en cuenta sumatoria de fuerzas, todo lo que tiene que ver con entrada y salida y cantidad de movimiento tendrá que mantener coherencia en cuanto a unidades. Y eso, ¿no es cierto? Recuerden, este tau es que cantidad de movimiento, masa por velocidad por unidad de qué? De tiempo y área de tránsito. Velocidad por área, perdón, velocidad sobre tiempo es que aceleración. Masa por aceleración es fuerza, fuerza sobre área es unidades de presión. Esto es densidad de flujo de cantidad de movimiento. Pero tiene unidades de equivalentes a presión. En este balance yo tengo que escribir el balance en unidades de qué? De fuerza. Por lo tanto, cuando yo haga mis balances de cantidad de movimiento, tendré que expresar esto como una fuerza. ¿Eso qué significará? Que tengo que multiplicar el tau por qué? Por el área de transferencia, y eso hará que ya tenga homogeneidad, coherencia en cuanto a unidades cuando yo escriba mi balance. ¿Qué consideraciones debo de tener presente? Si bien es cierto, la forma genérica de mi balance es esta: entradas menos salidas de cantidad de movimiento más sumatoria de fuerzas. Y eso igual a 0. Pero, ¿sí?, yo debo de tomar en cuenta e identificar las posibles formas bajo las cuales la cantidad de movimiento entra o sale del sistema. Aquí vamos a discriminar siempre, vamos a tomar en cuenta siempre dos aspectos que me permiten identificar entradas y salidas de cantidad de movimiento. Y aquí siempre vamos a decir que entrará y saldrá cantidad de movimiento por flujo viscoso. ¿Eso qué significa? Que, ¿sí?, a mi sistema ingresará o saldrá cantidad de movimiento por la fenomenología inherente aquí a la viscosidad. Por eso aquí habla densidad de flujo de cantidad de movimiento. La aplicación de un esfuerzo cortante induce deformación, induce que ese movimiento generalizado de las moléculas, ¿no es cierto?, que se están moviendo sobre una superficie. ¿Sí? Pero, aparte de esa fenomenología, de que implícitamente hay la aplicación de esfuerzos constantes, el efecto neto es que el movimiento no. En una teoría estamos claros, como ya les he dicho, ¿no es cierto?, de que hay una distribución de velocidades. En la superficie, las moléculas se pegan en esa superficie estática, velocidad cero. Pero en el centro de la teoría, las moléculas se mueven más libremente, tienen la velocidad máxima, ya vamos a ver eso por ejemplo. Pero ahí tienen movilidad. Esa diferencia de velocidades, ¿qué significa? Transferencia de cantidad de movimiento. Pero desde la lógica de movimiento neto, el fluido está entrando y saliendo de la teoría. Entonces, debe de tomar en cuenta también ese movimiento neto global como una posible entrada y salida de qué? De cantidad de movimiento. Ustedes siempre verán que cuando yo escribo un balance de cantidad de movimiento, veré entradas y salidas de cantidad de movimiento y siempre diré entrada por flujo viscoso, salida por flujo viscoso, que es básicamente esto, y entrada y salida de cantidad de movimiento por movimiento global. Porque el efecto neto es que modifica. Repito, en una teoría hay una distribución de velocidades, hay diferencia de velocidades y eso es sinónimo de cantidad de movimiento, pero hay un efecto neto de qué? De movimiento. Por eso tengo que tomar en cuenta el movimiento global de fluido. ¿Sí? Y claro, si yo tengo un movimiento global de fluido, eso es porque existe que algo que está induciendo esa movilidad. Y ese algo que induce esa movilidad neta global tiene que ver con qué? Con las fuerzas que tendré que tomar en cuenta para completar mi balance. Por eso voy a tener que a veces efectuar algo.
Por ejemplo, yo tengo o puedo tener una superficie inclinada y sobre esa superficie verter un líquido. Ahí el fluido se mueve sobre la superficie. ¿Qué está actuando ahí? La gravedad. En una tubería también, ¿no es cierto? Yo puedo tener un tanque en una posición alta y conectarlo con un tanque en una posición baja por una tubería. El fluido pasa de la posición alta a la posición baja a través de la tubería. ¿Por qué? Por efecto de gravedad. Estoy consiguiendo transportar un fluido. Pero muchas de las veces, ya ubicando este transporte en una aplicación industrial, yo necesito que el fluido llegue a mi destino final con cierto caudal, con cierta velocidad, con cierta presión, con cierta potencia, y eso hace que ya necesite, ¿no es cierto?, tal vez visualizar otras formas que permitan que ese fluido llegue al destino final. Por eso, a veces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Presión. ¿Sí? Entonces, la presión también puede ser un desencadenante, sinónimo de una fuerza que está induciendo movilidad. Entonces, tendré que identificar, ¿no es cierto?, presión, gravedad, y esto es clave. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas de fricción. Y esta fricción, repito, tendrá que ver mucho con qué, con ese esfuerzo cortante que está experimentando, soportando la superficie. Como les decía, el efecto neto es movilidad. Pero si yo centro mi atención en la superficie, es como que yo estoy aplicando un esfuerzo cortante a esas moléculas para que se detengan. Y detenemos ese fluido en esa superficie a nivel de que de una fricción que experimenta esa superficie. ¿Sí? Entonces, movilidad neta causada por, ¿no es cierto?, ciertas fuerzas que a veces pueden ser gravedad, presión, implícito lo que tiene que ver con fricción, pero también, ¿no es cierto?, en ciertos casos yo puedo analizar la injerencia de otro tipo de fuerzas que inducen y modifican y cambian ese patrón de flujo o esa movilidad, y pueden ser fuerzas electromagnéticas, electrostáticas, estáticas, o incluso lo que tiene que ver con tensión superficial. ¿Sí? Yo puedo ponerle un campo magnético y ver qué injerencia tiene. Sin embargo, nosotros nos vamos por lo más sencillo, lo más genérico. Pueden estar participando estas fuerzas, pero en lo que vamos a trabajar en este semestre, solo tomaremos en cuenta esto: presión, fricción, gravedad. Nada más. De forma general, ahí está escrito el procedimiento que vamos a seguir en todos los casos. Primero, como les decía, vamos a tener nuestro escenario en donde tendremos movimiento de fluido sobre una superficie. Definiremos o pondremos ejemplos para flujo interno, flujo externo. Veremos un poco la incidencia de la geometría. Es decir, plantearemos o definiremos el fenómeno que vamos a estudiar. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Aislar un volumen de control, definir este envolvente en torno a la cual nosotros vamos a plantear los balances de cantidad y momento. Aplicaremos la ecuación general que vimos anteriormente: entradas menos salidas más sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Cuando planteemos el balance, ¿sí?, veremos que podremos acomodar esa ecuación de forma tal que aplicaremos una estrategia en la cual tomaremos un límite. Y cuando tomemos ese límite, veremos que pasaremos y podemos generar una ecuación a nivel de qué, de diferencial. Generaremos una ecuación diferencial. Una vez que tengamos esta ecuación diferencial, la vamos a resolver, vamos a integrar. ¿Sí? Y aquí un poco, ¿sí?, lo que haremos es
justamente ver la característica o la connotación de que de encontrar soluciones. ¿Sí? Una solución que es propia y característica del fenómeno que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que para que yo pueda encontrar solución a mi ecuación diferencial tengo que ponerle ¿qué? Límites de integración. Estos límites de integración tendrán que ver con ¿qué? Con el escenario físico, el problema físico en el cual estamos hablando. Estas constantes o límites de integración no son más que condiciones de frontera. Condiciones de frontera que definen físicamente, ¿no es cierto?, el espacio, la región en donde el fluido se está moviendo. Para finalmente encontrar una ecuación que definirá el perfil de velocidades y que se ajusta al problema en el cual estamos trabajando. Pero aquí es muy importante esto. Límites de integración, repito, se corresponden con condiciones límite, condiciones de frontera. Me adelanto un poco, vamos nosotros a estudiar, tendremos una placa inclinada, una superficie, sobre esta superficie cae un líquido y la lógica es que el fluido se moverá sobre esa superficie. Plantearemos el balance de cantidad de movimiento. Primero verán que yo voy a aislar un envolvente, una capa muy fina de este fluido. ¿Sí? Aquí de que trabajaré en esta envolvente que tiene un espesor delta X, muy pequeña, muy reducida. Y en torno a ese volumen de control aplicaré balances de cantidad de movimiento. Tomaré un límite justamente cuando este delta X tiende a 0. Ese enfoque micro, ¿no es cierto?, tratar de reducir al mínimo la región en la cual voy a hacer el estudio de la caracterización. Cuando tome el límite, podré ver que aparece ya el concepto de una derivada y mi ecuación será una ecuación diferencial. Para resolver esa ecuación, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Y para integrar, tengo que ponerle límites de integración, que esencialmente definen ¿qué? La existencia física del fluido que se está moviendo. Entonces voy a integrar desde este punto hasta el de acá, ¿no es cierto?, en donde físicamente está el fluido que se está moviendo. Imposible que yo pueda establecer como límite de integración este punto de acá, porque ahí físicamente el fluido no existe, no se está moviendo. Entonces, estas condiciones de frontera, repito, tienen que ver con la existencia física del fluido en movimiento. Aquí un poco, ustedes han tomado cursos de ecuaciones diferenciales, cálculo integral, cálculo diferencial, y saben, ¿cierto?, que cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial la pueden hacer de forma definida o de forma indefinida. Si lo hacen de forma indefinida, hacen la integración genérica, pero le ponen constantes de integración, ¿cierto? Yo tengo un dy es igual, no sé, a un a de x, integramos, y es igual a una x, pero más que una constante de integración. ¿Y esta constante de integración de qué depende? De las condiciones, de los límites de integración, en este caso condiciones de integración. ¿Sí? Eso es esencialmente lo que vamos a hacer. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que a nivel de balances de cantidad de movimiento, estas condiciones de frontera, estos límites de integración tienen que ver con estos escenarios. Y generalmente nosotros, cuando vayamos a resolver las ecuaciones diferenciales, vamos a considerar y ver cuál de estos 4 casos me sirven como condiciones de frontera para hacer que la integración y resolver mi ecuación diferencial. Y estos 4 escenarios tienen que ver con que algo que se denominan como hidrofases. ¿Sí?
¿Qué es una interfase? Es una superficie que separa dos fases. ¿Sí? Por eso es interfase. ¿Sí? Superficie de separación de dos fases. Y en este problema, ustedes claramente pueden darse cuenta que tengo varias interfaces. Por una parte que tengo una superficie sólida, la superficie sobre la cual el fluido se está moviendo. Pero esta es una superficie sólida y luego que tengo fluido en movimiento, dos fluidos o dos fases diferentes. Sólido, sólido. Y aquí existirá una primera interfase. ¿Sí? Superficie de separación entre dos fases. ¿Qué más? ¿Qué otra interfase tengo yo acá? Físicamente, al menos yo tengo aquí un líquido que se mueve sobre una superficie inclinada. Aquí está una capa delgada de líquido que se está moviendo por la placa que tiene cierta inclinación. Pero no debo descartar que esta capa de fluido o de líquido que se está moviendo está interactuando con ¿qué? Con alrededores, con aire. Y eso me permite a mí visualizar también que tengo dos fases, líquido, gas. Y aquí existirá otra interfaz, otra superficie de separación entre líquido. Puede caber una opción también adicional, en la que eventualmente esté trabajando con una mezcla de líquidos que sean imisibles. Si son imisibles, ¿qué pasa? Que no se mezclan. Y eso, a nivel de lo que quiero que entiendan, es que físicamente voy a tener dos fases. Un líquido 1, un líquido 2 que son imisibles, no se mezclan, se van a separar. Por lo tanto, puede darse el escenario de que yo tenga una mezcla de líquidos imisibles que se mueven. Y por la naturaleza de imisibilidad, físicamente se va a formar fase 1, fase 2. Pero nuevamente que tengo dos fases que claramente se visualizan, se separan, y aquí tengo una interfase. Interfase, líquido. ¿Sí? La ubicación y la presencia de interfaces, ¿sí? Será un criterio que nosotros vamos a utilizar para definir y establecer qué límites de integración. Acá voy a tener que la interfase sólido-líquido, sólido-fluido. En esta interfase, la característica importante, ¿cuál es? Que es justamente el punto en el cual el fluido o las moléculas del fluido están en contacto con la superficie sobre la cual se está. En ese punto, ¿qué ayuda tenemos? Ahí podemos aplicar el principio de adherencia o la condición de no deslizamiento. En esa superficie, ¿qué pasa? Que la velocidad del fluido es ¿cuánto es? Y esa es una gran ayuda para que yo pueda establecer aquí un límite de integración. Porque yo le puedo decir, ¿no es cierto? Aquí X, tal vez aquí le ponga Y. Y aquí puedo decir que cuando Y es igual a 0, la velocidad es igual a 0. Ya sabes. Límite de integración. ¿Qué más? Puedo irme al extremo. Acá. Ahí se acaba el espesor, la capa de fluido que se está moviendo sobre la placa que tiene cierto nivel de inclinación. Ahí también le puedo poner que una ubicación. Y puedo decir tal vez ahí que cuando Y es igual al espesor de la película, ahí hay una característica importante, fundamental, primordial. Ahí tal vez yo no puedo fijar una condición aquí a nivel de velocidad, porque aquí es más que evidente que si la superficie no se mueve y las moléculas se pegan a esa superficie, en ese punto la velocidad de las moléculas crece. Irme acá y fijar una condición semejante no es factible, porque el problema radica en qué? En conocer el perfil de velocidades. Posiblemente yo necesite determinar y establecer cuál es la velocidad que tiene el fluido, es decir, es una incógnita. Es algo que tengo que calcular. Pero un poco, yo ahí tal vez pueda cambiar de variable. Y generalmente lo que pasa, chicos, ahí en esa interfase
es que, si bien es cierto, no puedo hablar de una velocidad, sé que tiene una velocidad, pero sí puedo analizar a nivel de qué, del esfuerzo cortante que experimenta esa superficie. Físicamente entendemos que aquí hay libre movilidad, ¿no es cierto? Aquí el fluido se mueve más libremente porque está lo más alejado de esta superficie. La interacción que experimentan las moléculas que están en esta posición, prácticamente, ¿no es cierto?, es la mínima interacción o la misma mínima injerencia que experimentan respecto de estas que están estáticas. El efecto de retardamiento que experimentan estas moléculas es la menor posible y se mueven más libremente. Esa movilidad más libre se corresponde con qué? Con un esfuerzo cortante mínimo. Pues no tiene más movilidad. Acá, ¿qué va a pasar? Que como les decía, el esfuerzo cortante que soportan estas moléculas es el máximo. ¿Por qué? Como les decía, es como que yo les reste movilidad mediante la aplicación de mi esfuerzo cortante. Por eso se detienen. Pero acá tienen más movilidad. Y eso significa que hay más movilidad porque el esfuerzo cortante que soportan ahí es pequeño. Y en términos prácticos, generalmente se pone que el esfuerzo cortante en esta interfase es prácticamente igual a cero. ¿Sí? Ahí avanzamos.